Prepárate, estás por presenciar algo brutal. Inoue termina con estos insolentes sin piedad. Esto es combate elevado a una forma de arte. Aprovecha y disfruta este momento. El cinturón de Inoue lo llevó a subir a la categoría de peso gallo para enfrentarse al británico Jamie McDonald. Siendo japonés, muchos occidentales se burlaban de él, y este contrincante en particular intentó ridiculizarlo. Se comportaba como si vencer a El Monstruo fuera algo sencillo. Decía que los nombres japoneses eran difíciles de pronunciar, que ni siquiera sabía quién era. Ni siquiera sé cómo se llama, decía. Llamémosle Anu o algo así. Bueno, en solo unas pocas rondas, McDonald conocería a Inoue mucho mejor de lo que había imaginado. A pesar de ser más alto, el británico trató de mantener la distancia utilizando golpes con apariencia engañosa, intentando mantenerlo alejado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Inoue lograra atravesar la defensa de McDonald. Se abrió paso entre la guardia del británico, avanzando con firmeza y buscando conectar con la derecha, y luego atacando al cuerpo con la izquierda. Desde el inicio, ese tipo de golpe representaba un gran peligro. Tras su paso por la división Supermosca, Inoue no tardó en comenzar a conectar golpes limpios. El orgullo del peleador británico fue rápidamente dejado de lado. En ese momento, luego de recibir un golpe en la parte superior de la cabeza, McDonald comenzó a tambalearse. Sus piernas ya no mostraban estabilidad, y eso apenas a 1 minuto y medio del primer asalto. Aquel hombre que no podía ni pronunciar el nombre del japonés ya lo conocía demasiado bien. El monstruo, con el que ahora compartía el ring, lo llevó directamente contra las cuerdas. Ese segundo derribo marcó el final. Su siguiente reto sería Emmanuel Rodríguez, uno de los rivales más irrespetuosos con los que se encontraría. Rodríguez tenía un historial sólido y una mandíbula difícil de quebrar. Él estaba convencido de que su encuentro con Inoue no sería como los anteriores, que sería distinto. Durante los entrenamientos previos al combate, el entrenador de Rodríguez incluso empujó con agresividad a Shingo Inoue. En el cara a cara ya se notaban las intenciones vengativas de Naoya. Rodríguez trató de tomar la iniciativa desde el principio, avanzando con decisión e intentando imponer respeto de inmediato. Su récord impresionaba, una tasa de knockouts del 88%. Había ganado todos sus combates, excepto el que estaba a punto de disputar. Inoue, mientras tanto, se limitaba a estudiar con frialdad a su adversario. Ya estaba listo para desatar todo su arsenal. Desde el primer momento, se plantó con fuerza y soltó una ráfaga de golpes devastadores. La acción en la primera ronda fue espectacular. Una batalla de pura testosterona durante los primeros segundos, con ambos peleadores buscando imponer respeto. Como era costumbre, Inoue convirtió a su rival en presa, castigándolo con una potencia que solo él sabe aplicar. Y entonces ocurrió. Rodríguez, quien hasta entonces jamás había tocado la lona en su carrera, fue derribado por primera vez. Un gancho de izquierda perfecto a la mandíbula lo envió al piso, obra del implacable monstruo. Ese primer derribo fue una sacudida, un golpe limpio, seco, demoledor. Rodríguez se levantó con dificultad, pero Inoue no le dio espacio para recuperarse. Lo atrapó con un golpe al cuerpo y prácticamente cerró el espectáculo. Rodríguez tenía una mirada perdida, como alguien que sangraba por dentro. Rodó por el ring, totalmente superado. Jamás en toda su carrera profesional había sido destruido de forma tan contundente. Y todo en apenas 2 asaltos. Así, Inoue seguía dominando con puño de hierro la división de peso gallo. Pero en julio de 2023, tomó una decisión que emocionó al mundo del boxeo. Ascendió 4 libras para entrar en la división de peso super gallo. Su rival sería Stephen Fulton, campeón del CMB y de la OMB en ese momento. Fulton era ampliamente considerado el mejor de esa categoría y su confianza lo hacía hablar con cierta arrogancia. Ya he estado en el ring con tipos como él. Esto no es nuevo para mí. Incluso en mis días como amateur, ya me enfrentaba a oponentes de ese estilo. Fulton, reconocido por su habilidad y dureza, no se tomaba a Inoue con la seriedad que merecía. Aún así, Naoya no se dejaba intimidar por las palabras ni la reputación. Aunque Fulton era el favorito en el papel, la pelea se esperaba como un combate igualado, feroz, de ida y vuelta. Pero desde los primeros segundos, Inoue impuso su dominio. Con su rapidez de relámpago y golpes poderosos, desconcertó por completo a Fulton, que de pronto empezó a dudar de cada movimiento que hacía. Durante los 2 primeros asaltos, quedó clarísimo quién era el martillo.
¿Y quién era el clavo? Fulton no tenía respuestas. Simplemente no podía detener la ofensiva que se le venía encima. Maltratado y precavido, comenzó a dudar. Temía los contragolpes salvajes del japonés y eso lo paralizó. No soltaba las manos, no atacaba. Era como ver una partida de ajedrez en la que Inoue jugaba 10 movimientos por delante. Lo desarmó con facilidad, como si estuvieran en un simple entrenamiento. Y entonces, en el séptimo asalto, Inoue decidió que era hora de ponerle punto final al espectáculo. Un potente recto de derecha al mentón de Fulton, seguido por un gancho de izquierda demoledor, fue la combinación perfecta del japonés para sellar el destino del campeón estadounidense. Aunque Fulton, increíblemente, logró ponerse de pie tras la cuenta, ya no era más que un blanco fácil. Inoue lo arrinconó rápidamente con una tormenta de golpes. Lo inmovilizó contra las cuerdas y el árbitro intervino acertadamente para detener la masacre. La pelea había terminado. El monstruo había reafirmado que, sin importar la reputación o el historial, nadie estaba a salvo cuando se cruzaba en su camino. En mayo de 2024, Inoue enfrentó la mayor adversidad de su carrera. Era su primera defensa como campeón indiscutido del peso supergallo. Su rival, Luis Neri, un boxeador mexicano tan talentoso como polémico. Neri era detestado por los fans japoneses. Había dado positivo por sustancias prohibidas y fallado en el pesaje en 2 peleas clave. Además, había vencido brutalmente en 2 ocasiones al querido Shinsuke Yamanaka, una leyenda japonesa. El público pedía venganza y no quería otra cosa que verla en manos de Inoue. Lo que siguió fue una clase magistral de violencia y control. Desde el inicio, Inoue salió decidido a borrar a su oponente. Buscó castigar la cabeza con un derechazo devastador, pero Neri no se achicó. Se lanzó hacia adelante con ferocidad y, sorprendentemente, dominó el primer asalto. Parecía que podía protagonizar una de las mayores sorpresas del boxeo moderno. Y entonces, ocurrió lo impensado. Neri lanzó un uppercut, luego una izquierda con efecto de látigo y derribó a Inoue. Por primera vez en su carrera profesional, el monstruo tocó la lona, cayendo como si hubiera sido alcanzado por un rayo. El Big Egg Arena enmudeció por un segundo. Miles de japoneses quedaron al borde del asiento. Pero esa caída no fue el fin, fue el despertar del verdadero campeón. En el segundo asalto, tras recibir instrucciones precisas de su esquina, salió como una tormenta a vengar su caída. Iba a pulverizar a Neri y demostrar por qué es, para muchos, el mejor boxeador del planeta. Neri no quería ser una simple bolsa de boxeo. Intentó volver al ataque con su feroz gancho de izquierda. Pero esta vez recibió un gancho perfecto del japonés. Uno tan limpio y preciso que lo mandó directo al suelo, sentado de espaldas como si el ring le hubiera cobrado factura. Inoue había devuelto el favor y activó el modo turbo. La campana salvó al mexicano de ser destruido ahí mismo, pero era cuestión de tiempo. La caída final. En la tercera ronda, Inoue salió como si Neri le debiera dinero. Era personal. Neri, buscando desesperadamente una salida, mintió al árbitro, diciendo que le habían golpeado la nuca, intentando ganar unos segundos. Pero el monstruo no tenía intenciones de perdonar. No había compasión, solo venganza. Y con cada golpe que lanzaba, el cuello de Neri se sacudía como una rama en tormenta. Los puños de Inoue eran martillos implacables, y el final se acercaba rápidamente. Viendo que su oponente ya no era más que un cadáver andante, Inoue comenzó a burlarse descaradamente de Neri. Los gestos, las miradas, la confianza absoluta. Era el espectáculo de destrucción que los fanáticos japoneses habían soñado con ver. Y cuanto más descargaba golpes sobre el mexicano, más fuerte rugía el estadio. Era como si los gritos del público alimentaran al monstruo, mientras él demolía con precisión quirúrgica al hombre que alguna vez había mancillado el honor del boxeo japonés. En el quinto asalto, contra las cuerdas, Inoue volvió a disecar a Neri con un par de ganchos cortos de izquierda que lo derribaron por segunda vez. Una vez más, el mexicano besaba la lona ante la fuerza imparable del campeón. Quedaban apenas 20 segundos de ese round, cuando Inoue desató una nueva andanada sobre la cabeza de su rival. Pero la campana sonó justo a tiempo. No importaba. Todos sabían que la siguiente ronda sería la última. Y así fue. En el sexto asalto, Inoue rebotó la cabeza de Neri como una pelota de tenis, y luego conectó una derecha perfecta. Una imagen para la historia. Neri colapsó en las cuerdas, doblado, vencido, un montón de carne y frustración. No hubo necesidad de una cuenta de protección ni una misa de despedida. La voluntad del mexicano se había evaporado. Inoue, una vez más,
lo había destruido sin piedad. En total fueron 6 asaltos de castigo metódico. Neri, un rival duro, fue enviado a la lona 3 veces, vapuleado por el campeón hasta la rendición total. Los aficionados japoneses presenciaron la justicia poética en vivo, y la estrella de Inoue brilló más que nunca en su tierra. Muchos coincidieron en que Neri fue imprudente al lanzar golpes tan abiertos desde el principio, pero también fue innegable que la adaptación técnica de Inoue después de ese susto inicial fue simplemente una obra maestra. En la entrevista post-pelea, Inoue fue claro. Las trampas, el dopaje y el historial polémico de Neri lo motivaron a destruirlo sin compasión, y lo logró. La venganza de Japón fue servida, golpe a golpe. El monstruo sigue hambriento. 2 días antes del combate de 2016, Inoue había defendido su título Super Mosca de la OMB contra el contendiente número 1, Karun Harupian Lerk, apodado The Piranha. Aquel combate fue aún más breve. El tailandés no tuvo respuesta para la ofensiva brutal del japonés. Inoue le sonrió con ironía, mientras le abría las puertas del infierno con golpes precisos. Y así como le dio la bienvenida a su caída, lo despidió con una lluvia de puños que terminó la pelea en apenas 2 rondas. Estos fueron los momentos en los que Naoya Inoue, el monstruo, aniquiló a boxeadores arrogantes con una mezcla única de velocidad, técnica y salvajismo calculado. ¿Con cuál te quedas tú? ¿La caída de Neri? ¿La demolición de Fulton? ¿La respuesta tras besar la lona? No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todos los vídeos.